Listo. Estamos en la semana del 29 de marzo al 2 de abril del 2021. El tema que vamos a desarrollar viene a ser conceptos físicos y químicos. Dentro de estos conceptos físicos y químicos, vamos a desarrollar la densidad, la presión y la temperatura. ¿Ya? Hay más conceptos, jóvenes. Claro, nuestro libro está contemplando solamente esos tres conceptos. ¿Ya? Vamos a empezar con el primero. Aquí, miren, observen ustedes este gráfico. Aquí el agua se está presentando, jóvenes, miren, en sus tres estados, ¿no? Está presentándose en sus tres estados, jóvenes. ¿Debido a qué? Debido a que el agua estará en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿O por qué se encuentran en estas posiciones, no? Agua líquida y el témpano de hielo está flotando en esa agua líquida. Y aquí tenemos el agua también evaporado en estado gaseoso, debido a lo que menciona aquí a la densidad, ¿ya? Debido a la diferencia de densidades. Entonces aquí te menciona que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Sí, esa es la definición de densidad. Entonces, la densidad es la masa por unidad de volumen, o simplemente masa entre volumen. Su simbología es esta: densidad, masa sobre volumen. Ya este ρ, símbolo de densidad, ya nos vamos a ir acostumbrando. Entonces ahí tenemos la definición de densidad. Entonces, ¿qué cosa es densidad? Es una propiedad física, dice, intensiva. ¿Y qué cosa es una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva es cuando no requiere de cantidad, jóvenes. No requiere de cantidad. Observa aquí, mira, ve. Si tú recoges en un pequeño recipiente cierta cantidad de esta agua de mar, ¿ya? Y le mides la densidad, te va a dar una cantidad, jóvenes, 1,04 aproximadamente, gramos por centímetro cúbico, la densidad. Pero si tú te adentras en un bote en el mar y mides directamente la densidad de toda esa agua de mar, mides, también te va a botar ese valor, 1,04 gramos por centímetro cúbico. O sea, ¿ha dependido de la cantidad de masa para medir la densidad? No, no ha dependido de la cantidad de masa. A eso se le llama propiedad intensiva, jóvenes. La otra propiedad es extensiva, ¿no? En la propiedad extensiva sí se requiere de la masa, jóvenes. Depende de la masa. De acuerdo a la masa, a la cantidad de masa, va a variar eso, jóvenes. Entonces, en la densidad, específicamente hablando, es una propiedad física intensiva, no requiere de cantidad, ¿ya? Entonces, ¿qué distingue una de otra materia? Sí, las distintas materias, cualquier objeto que tú hagas tiene distinta densidad, jóvenes, ¿ya? Tiene distinta densidad. Cada materia tiene su propia densidad. Las unidades que vamos a utilizar son las siguientes. En el sistema internacional sabes que la masa es kilogramos y el volumen es metro cúbico. Entonces tienes densidad en el sistema internacional será pues entonces kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Las unidades más comunes o más usuales son, miren, gramo por centímetro cúbico, gramo por mililitro, libra por pie cúbico. Estas tres primeras es para medir las densidades de los sólidos y los líquidos. Ojo, sobre todo acá, acuérdense porque hay ejercicios que vamos a desarrollar, miren las unidades. Y la última es la densidad de los gases. ¿Ya? Está dado en gramos por litro. Entonces, ahí tienen las unidades más comunes o más usuales. Densidad de una mezcla. Miren, vamos a partir también de este gráfico. Aquí tenemos una sustancia A, una sustancia B y una sustancia C. Esas tres sustancias lo vamos a llevar a un mismo recipiente. Lo vamos a combinar ahí, lo vamos a mezclar, jóvenes. Ahí está. Los tres componentes ahora están aquí, jóvenes. Y ahí esta es la mezcla. Pero, miren, el componente A
de esta mezcla tiene una masa A. Al tener una masa A, también tiene un volumen A. Lo mismo sucede con B, tiene una masa B, un volumen de B. La masa de C ocupa un volumen C también, ¿no? Entonces, vamos a leer esta parte. Asimismo, tener en cuenta que cada sustancia mantiene intactas sus propiedades físicas. Por lo tanto, tendremos para las sustancias A, B y C, te dice. Mira, te explico acá. Esto es una mezcla. En esta mezcla, cada uno de los componentes que está integrando esta mezcla tiene, o sea, mantiene intactas sus propiedades físicas, jóvenes. Ya, es por eso que estoy sacando aquí. A partir de eso también yo puedo mencionar lo siguiente, ¿no? Si esta sustancia tiene una masa A y un volumen B, yo puedo ya calcular su densidad. La densidad, por definición, me dijeron que es la masa sobre su volumen. Ahí está, masa sobre el volumen. Entonces, la densidad de A será a masa de A sobre el volumen de A. A partir de esta fórmula, de esta definición de densidad, yo puedo calcular la masa también, ¿no? Simplemente despejo la masa y tengo la densidad de A por el volumen de A. O sea, la masa en función a la densidad y al volumen. Y a partir de esto, de la primera, ¿no? Puedo hallar también el volumen de A. Y el volumen de A será igual a la masa de A sobre la densidad de A. En estas dos últimas, lo que he hecho es simplemente despejar nada más estas variables, la masa y el volumen. ¿Ya? Listo. Y lo mismo hago para la sustancia B. La sustancia B entonces tendrá una densidad B que va a ser igual a la masa de B sobre el volumen de B. ¿Ya? Y a partir de eso, saco yo, mira, ¿qué cosa? Mi masa. Masa será la densidad de B por el volumen de B. Y mi volumen será la masa de B dividido entre la densidad de B. ¿No? Lo mismo para C. Ahí está la densidad de C, masa de C y el volumen de C. ¿De dónde estoy sacando, jóvenes? De la definición de densidad. Nada más. Densidad de masa sobre volumen. ¿Entendido? Ahora, miren, ve. Para una mezcla homogénea, vamos a imaginar que mi mezcla es homogénea, o sea, es una solución, se nota solamente una fase, o puede ser heterogénea, dice, ¿no? Donde se notan los componentes, jóvenes, ya, ahí se notan los componentes. Su densidad se deberá establecer como la relación entre la masa total y el volumen total que ocupa. Ya, entonces si tengo una masa, ya sea homogénea o heterogénea, o sea, tengo una mezcla, ¿cuál será la densidad de la mezcla? Entonces definimos acá, ¿no? Miren, si la mezcla contiene las sustancias A, B y C, entonces se cumple que la densidad de la mezcla va a ser igual a la masa total de la suma, pues, ¿no? De todos los componentes dividido entre el volumen también total, jóvenes. O sea, la suma parcial de estos volúmenes. Ahí está, ¿ve? ¿Entendido? Entonces, esta viene a ser también la definición de la densidad de una mezcla. A la masa total dividido entre el volumen total. ¿Qué cosa es la masa total? La masa total es la suma de las masas parciales, o sea, de cada uno de los componentes. Y el volumen será también el volumen total, o sea, la suma de los volúmenes parciales. Esa es la densidad de una mezcla. A partir de esto, miren, esto es lo importante, esta relación. Yo puedo plantearme cierta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la densidad de la mezcla si los volúmenes fueran iguales? Ya, ahí tengo mi mezcla. ¿Qué pasaría si mis volúmenes fuesen iguales? ¿Cómo lo calcularía? Entonces, miren lo que hago aquí. La masa de A es densidad de A sobre volumen de A. O sea, la masa lo estoy colocando en función al volumen. ¿Ya? Estoy reemplazando su valor. Masa de A es este valor. Densidad de A por volumen de A. Eso lo estoy colocando acá. Lo estoy reemplazando. Estas masas lo estoy reemplazando aquí. ¿Ya? Densidad de A por volumen de A. Ese viene a ser la masa de A. Y la masa de B, densidad de B, aquí está, densidad de B por el volumen de B. Y la masa de C, densidad de C por el volumen de C. Ya, lo he reemplazado nada más. Y en el denominador está lo mismo, ¿no? La volumen de A más volumen de B más volumen de C.
Pero me dice, ¿no? Que la condición, me dice, si los volúmenes fueran iguales, entonces si volumen A fuera igual a volumen B más igual a volumen C, y esto lo voy a representar solamente por una V. Y esto lo reemplazo aquí, jóvenes. Miren, ya no pongo volumen de A, ya no lo diferencio los volúmenes, no pongo el volumen nada más. Densidad de A por el volumen, más densidad de B por el volumen, más densidad de C por el volumen. Y en el denominador ya tampoco lo puedo diferenciar, no lo coloco esto nada más. Porque son iguales, dice. ¿Ya? 3 volúmenes tengo ahí. ¿Qué hago? En el numerador factorizo. Factorizo el término común que es el volumen. Y en el denominador lo sumo. Lo cual me va a permitir simplificar o despejar a ese volumen. ¿Ve? Entonces me quedó la densidad de una mezcla en función a las densidades parciales, ¿ve? Dividido entre la cantidad. En otras palabras, ¿qué cosa es la densidad de la mezcla entonces? Viene a ser el promedio, ¿no? El promedio de las densidades, jóvenes, parciales. ¿Ya? Si te has dado cuenta. Entonces, a partir de esta fórmula que hemos deducido para 3 componentes, podemos deducir ya también nosotros una ecuación general, ¿no? Si yo tengo n componentes, entonces tendré, pues mira, las densidades parciales, mira, hasta la densidad de n, o sea, n componentes. Y dividido entre el número de esos componentes. Ahí está. ¿Qué viene a ser otra cosa? El promedio, jóvenes, de las densidades parciales. Nada más. ¿Ya? Ahora me planteo también, ¿cuál sería la densidad de la mezcla si las masas fueran iguales? Masas iguales ahora. Entonces, lo mismo, jóvenes. Miren, acá ya tengo, observa, esta es nuestra ecuación, los volúmenes parciales lo he despejado en función a la masa. ¿Recuerden? Entonces, en el numerador ya no lo voy a tocar, lo dejo ahí, las masas parciales, la suma de las masas parciales. En el denominador lo reemplazo, jóvenes. ¿Ve? Lo reemplazo, su equivalente al volumen de A. Masa de A, densidad de A. Volumen de B, masa de B, densidad de B. Y masa de C sobre densidad de C. Ese viene a ser el volumen de C, la tercera. Pero me dice acá también que las 3 masas de esta mezcla, dice, son iguales. Si son iguales, pongo M nada más. ¿Ya? Las 3. Eso lo reemplazo en mi ecuación. Entonces tengo mis masas parciales, son M de A, es M nada más, M más M más M. En el denominador también reemplazo, jóvenes, las masas parciales por M. Aquí está, ya está reemplazado. Nuevamente, aquí me va a permitir factorizar en el denominador y sumar en el numerador. ¿Ya? Ahí está. En el numerador lo sumo y en el denominador factorizo la masa. También me va a permitir simplificar, jóvenes. Ahí está. Lo simplifico y me queda 3 en el denominador me queda la suma de las inversas, ¿no? La suma de las inversas de las densidades parciales. ¿Ya? Y a partir de esto, miren, ya yo puedo sacar mi densidad de una mezcla con masas iguales en forma general. Entonces tengo n componentes, mira, n componentes, acá en el denominador están las inversas, y en el numerador está la cantidad de estas densidades parciales. Si hay n, será pues n, jóvenes. Entonces, a partir de aquí, jóvenes, miren, te he dado la definición de densidad. Masa sobre volumen. ¿Qué cosa es la densidad de una mezcla? Es la masa total entre el volumen total. ¿Ya? De los componentes de la mezcla. Luego, tienes la densidad de una mezcla si los volúmenes fueran iguales. Aquí tienes eso. Y luego la densidad de esa misma mezcla si las masas fueran iguales. Entonces tienes 4 fórmulas que es fácil de deducir, jóvenes. Ya es sencillo de deducir. Pero ya recuerda eso, jóvenes. Ya. Listo. Temperatura. Calor y temperatura. Generalmente, jóvenes, nosotros solemos confundir entre calor y temperatura. Entonces aquí vamos a notar las diferencias entre calor y temperatura. ¿Ya? Miren en lo que he escrito aquí. En ocasiones utilizamos los términos calor y temperatura para referirnos a lo mismo.
de forma errónea. Científicamente hablando, el calor y la temperatura se encuentran relacionados, sí, ¿ya? Entre sí, aunque representan conceptos diferentes. Temperatura. La temperatura, dice, mide la energía térmica que contiene un cuerpo. Acá te explico, jóvenes. Voy a aprovechar esto. La temperatura mide la energía térmica que contiene un cuerpo. Imagínate el agua, ¿ya? El agua, primero en estado sólido, o sea, hielo. ¿Entendido? Está hielo. Está el agua, su mínima, la unidad de toda una sustancia de agua, viene a ser una molécula de agua. Esas moléculas que constituyen una cantidad de agua en estado sólido, ¿tendrá movilidad? Al menos sí, tendrá un movimiento vibracional. Sí, movimiento vibracional. Poco movimiento. Poca energía cinética de las moléculas. Pero si pasa al estado líquido, esa movilidad aumenta, jóvenes. Aumenta. Entonces va pasando del estado sólido, va pasando al estado líquido. ¿Debido a qué? Debido a que está adquiriendo más movilidad las moléculas. ¿Ya? El mismo medio ambiente le está cediendo energía y esa energía hace que las moléculas tengan más movilidad, se desplacen unas a otras en el estado líquido. Pero si esa agua lo llevamos en un recipiente a la cocina y le adicionamos más energía, jóvenes. ¿Qué pasa con las moléculas? Las moléculas adquieren más movilidad, ¿no? Más movilidad y van a pasar al estado gaseoso. Entonces, ¿debido a qué? Debido al incremento de energía. Pero ese incremento de energía, ¿qué cosa te ha dado? Le ha dado a esa sustancia de agua. Le ha dado más movilidad a sus moléculas, gradualmente, joven. Le ha dado más movilidad. En el estado sólido, solamente está vibrando. En el estado líquido ya su movimiento es mayor, pero en el estado gaseoso es aún mayor. Y si tú en sus tres estados hubieras utilizado un termómetro, te hubiera marcado temperaturas distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nada más sacamos ya nuestra definición, ¿no? Pero vamos a leer esta parte, ¿ve? La temperatura entonces mide la vibración o la energía interna de las partículas que componen ese cuerpo, de forma que un cuerpo más caliente tendrá una temperatura mayor, lo que te mencionaba, jóvenes. Obviamente, el hielo, en estado sólido, el agua, tiene menos temperatura que el agua que está ya en estado líquido, pues. Y cuando adquiere el estado gaseoso, tendrá más temperatura todavía. ¿Debido a qué? Debido a que adquirió más energía, más movimiento. Entonces, de ahí sacas tu definición, ¿no? ¿Qué cosa es temperatura? Temperatura viene a ser el grado de agitación molecular. Nada más, jóvenes. ¿Ve? Así pues, podríamos definir temperatura como la medición de la agitación molecular del objeto. Entonces, ahora, ¿qué es temperatura? Es el grado de agitación molecular del objeto. Listo, jóvenes. ¿Ya? ¿Y qué cosa es calor? Ya haciéndolo más rápido, jóvenes. Calor viene a ser la transferencia de esa energía de un cuerpo a otro. De un cuerpo con más energía a otro cuerpo de menos energía. ¿Ya? Es la transferencia. Entonces son dos cosas, mira, están relacionados, sí. Están relacionadas, ¿por qué? Por la energía. Pero sus definiciones son distintas, jóvenes. Temperatura es el grado de agitación de las moléculas, mientras que calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro. Nada más. ¿Ya? ¿Con qué instrumento medimos la temperatura? Obviamente medimos con el termómetro, jóvenes. Termómetros. Aquí tenemos termómetros digitales, termómetros ambientales. Ya, bueno, estos están utilizando, creo que últimamente, cuando tú ingresas a un ambiente público, entonces te miden la temperatura, ¿no? Si estás ya más de lo permitido, no te dejan entrar, joven. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las escalas. Estas escalas lo vamos a demostrar también, ¿ya, jóvenes? Listo. Escalas termométricas. Observen aquí. Nosotros tenemos las escalas Celsius, Fahrenheit, Raumur, Kelvin y Rankine. ¿Ya? Observa las tres primeras.
En las tres primeras tú tienes, ve, observas el cerito, ve. Grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Reaumur. Los dos últimos no tienen, ve. Estas tres últimas son las escalas relativas. Se le dice grados. Grado Celsius, grado Fahrenheit, grado Reaumur. Mientras que a las otras simplemente se le menciona Kelvin o Rankine, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que estas tres primeras son relativas y estas dos últimas son absolutas. ¿Entendido, jóvenes? Ya lo clasificamos, las escalas termométricas. Para construir una escala termométrica, solamente se necesita dos puntos de referencia. En este caso, han tomado como referencia el punto de ebullición del agua y el punto de congelación o fusión del agua. ¿Ya? Miren, punto de ebullición del agua, y ahí tiene las escalas. En Celsius, 100, ¿no? 100 grados Celsius. En Fahrenheit, 212, en Reaumur, 80, en Kelvin, 373, y en Rankine, 672. ¿Ya? Y el otro punto que han tomado viene a ser el punto de congelación o fusión del agua. Entonces, mira, acá tiene 0 en Celsius, en Fahrenheit 32, en Reaumur 0, en Kelvin 273 y en Rankine 492. Ya, ahí están los dos puntos de referencia, jóvenes. Ya, con estos dos puntos de referencia se construye una escala. Ya. Ahora, miren, vean. Si te preguntan, ¿no? ¿Qué escala tiene la escala, el cero absoluto? ¿Qué escala tiene el cero absoluto? Es el Kelvin. ¿Ya? El Kelvin tiene el cero absoluto. Es un punto de referencia, por si acaso. No te olvides que en el cero absoluto ya no habría movimiento, jóvenes. Y recuerda solamente el átomo. El átomo tiene partículas que están en constante movimiento. Y si no habría movimiento, ese átomo se degradaría, ¿no? Entonces, miren, ya no existiría inclusive la materia. Entonces, algo teórico nada más es esto, jóvenes. Ya el cero absoluto que está en Kelvin. A partir del Kelvin que te dice el cero absoluto, se calcula también para los demás, pues. Se calcula, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahí ya lo hemos puesto para todas las escalas, ¿ve? Para Celsius, Fahrenheit, Reaumur, y acá es el cero. Este Rankine también cero, jóvenes. ¿Ya? Pero parte de esta siempre, jóvenes. Esta es la escala en el sistema internacional. Cuando hemos definido las unidades, hemos visto la temperatura termodinámica. ¿Cuál es la unidad? Kelvin. ¿Ya? Acá está, jóvenes. Listo. Ahora, ¿cómo calculo? ¿Cómo relaciono estas temperaturas? Estas 5 temperaturas. ¿Cómo relaciono? Lo voy a relacionar de la siguiente manera. Mira, observen ustedes. En este punto, que es un punto para todos iguales, miren, pongo Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin y Rankine. Luego hago lo siguiente. Voy a hallar esta distancia, de esta línea a esta línea. Observa, ahí está. Voy a hallar mi distancia A. Como estas dos líneas son paralelas, entonces significa que estas distancias son iguales, pues, ¿no? Para estas 5 escalas. ¿Ya? La distancia A. Luego voy a hallar la distancia B. Estas líneas son paralelas, nuevamente repito, jóvenes. ¿Ya? Voy a hallar la distancia B. ¿Cómo voy a hallar la distancia B? Voy a restar, pues, ¿no? En el caso de Celsius, 100 menos 0. Hallo la distancia B. Para Fahrenheit, 212 menos 32, ¿no? Entonces, miren, voy a hallar estas distancias, estas dos distancias. A entre B. Relaciono B. A entre B. A para Celsius, Celsius menos 0. Ahí tienes el joven. Y B sería 100 menos 0. Aquí está 100 menos 0. Para Fahrenheit sería Fahrenheit menos 32. Aquí está, Fahrenheit menos 32. Y 212 menos 32 para hallar la distancia B. Mira. Para Reaumur menos 0. Aquí tienes. Y para hallar la distancia B, 80 menos 0. Aquí está, jóvenes. Kelvin menos 273, Kelvin menos 273 para la distancia A, y 373 menos 273, aquí está, para la distancia B. Y por último, Rankine menos 492 para la distancia A, y 672 menos 492 para la distancia B. Entonces, son las mismas distancias en el numerador
como también en el denominador para cada una de las escalas. A partir de eso ya pues operas, joven. En la primera, Celsius menos 0 es Celsius nada más, pues, ¿no? Celsius, 100 menos 0 es 100. Fahrenheit menos 32, ahí está en el numerador, 212 menos 32, 180. Reamos nada más, esto ya no debe estar. 80 menos 0 es 80. ¿Ve? Entonces, restas nada más. Luego, ¿qué haces? Le sacas la décima parte al denominador. Décima parte, un 0 lo simplificas. ¿Ya? Y luego le sacas la mitad. Mitad es 10, 5. Mitad de 18, 9. Miren, ahí está. 5, 9. Mitad de 8, 4. Y mitad de 10 es 5. Y ahí te quedó, jóvenes. Esta es la relación que te dan los textos. Entonces ya de una manera práctica hemos determinado nuestras escalas. Cuando hagamos cálculos también con escalas, es preferible a veces dibujar esto, jóvenes. Las escalas que están dando y buscar el punto de temperatura que te están pidiendo. Entonces, utilizas esto, ¿ya? Con estas relaciones. Con estas relaciones, por ejemplo, Celsius llevarlo a Rankine, o Kelvin llevarlo a Fahrenheit, o viceversa, jóvenes. ¿Ya? Relacionas con esta forma. Listo. Ahora vamos a tocar el tema de presión. Nos falta todavía. Presión. ¿Ya? ¿Qué es presión, jóvenes? Ahí está. Primero vamos a definir qué es presión, pues, ¿no? Presión, nos han dicho, jóvenes, que viene a ser una fuerza cuando se aplica en una área determinada. Así nos definieron, jóvenes. ¿Ya? Pues acá te dice, es la medida del efecto de la distribución de fuerzas normales perpendiculares aplicada sobre una superficie o área. Yo esto lo he simplificado, joven, te he dicho, es la aplicación de una fuerza, bueno, acá te dice una suma de fuerzas, jóvenes, ¿ya? Aplicada sobre una superficie, sí, o área, te dice. Entonces tú defines ahí, ¿no? Presión, ¿qué cosa es? Fuerza, esa sumatoria de las fuerzas parciales a una fuerza total sobre una área determinada. Aquí está, jóvenes. ¿Ya? Su simbología es esto, ¿no? Presión es fuerza sobre área. Listo. Ahí. Primero observemos este gráfico. Aquí estás observando a un mismo personaje en dos actividades distintas. El mismo personaje. Está utilizando la misma herramienta, jóvenes. ¿Ya? Y está aplicando la misma fuerza. Vamos a suponer eso. Pero aquí tiene un pino. El pino de ese juego que se llama bolos. ¿Ya? Ahí tiene un pino. Y aquí tiene un clavo. Entonces el pino lo ha colocado en esta posición y golpea, pues no, con esa fuerza. Al clavo también lo coloca en esa posición y golpea con la misma fuerza, jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos objetos, el pino o el clavo, se va a introducir? Es obvio, ¿no? Que se va a introducir pues el clavo. El pino, en cambio, va a tomar más resistencia, jóvenes. ¿Debido a qué? Debido al área, mira. El clavo tiene menor área, jóvenes. ¿Ya? Y mira acá, ve, mayor área. Entonces, justamente, por ese motivo, el clavo es lo que se va a introducir en la pared o en la madera. Entonces, ¿de dónde sale eso? De aquí nomás sale. Mira, ve. A mayor área, como el caso del pino, ¿cómo debe ser la presión? A mayor área, menor es la presión. O sea, es inversamente proporcional. ¿Sí o no? A más área, menos presión. Menos presión va a ejercer acá, por favor, porque hay más área. Pero aquí el área es solamente la punta, ¿no? Agudo, que es el clavo. Menor área, más es la presión. ¿Entendido? Mayor área, perdón, menor área, más es la presión. Entonces se va a introducir, por favor. ¿Ya? Ahora veamos esta vez. Tienes acá un globo. Está inflado el globo. Pero ahí estás observando como si fuese una camita de puros clavos. Entonces se coloca en la posición que está el personaje está colocando
y con su mano está aplicando una fuerza. Y se observa de que no se revienta, jóvenes. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera utilizado un clavo, un solo clavo? Un solo clavo y le aplica la misma fuerza, pues se revienta en un instante, ¿no? ¿Debido a qué es eso también? Debido a la misma explicación que aquí, jóvenes. Mira, si se utiliza un solo clavo, el área que va a tener contacto, mira, el clavo con la punta aguda, con el globo, es menor. Por lo tanto, la presión será mayor, pues. ¿Sí o no? Mayor, entonces se va a reventar. Pero aquí, en esta cama de clavos, ahora tú tienes que sumar, pues, ¿no? Sumas todas las áreas de todos los clavos y vas a ver que es mayor el área. Y lo coloca ahí el globo, entonces va a hacer resistencia todavía, pues. No se va a reventar de inmediato. Va a hacer una resistencia, jóvenes. ¿Ya? Ahora, miren aquí. Aquí tenemos primero un líquido, ¿ya? Y luego vamos a imaginarnos que nuestro recipiente está totalmente cerrado y este líquido está pasando al estado gaseoso, ¿ya? Entonces, miren, ahí en el líquido está un objeto. ¿Cuál es la presión que está soportando este objeto, jóvenes? Si está abierto el recipiente, este objeto está soportando dos presiones. Primero, la presión del agua, o sea, el peso del agua, ¿ve? Y el peso del aire. ¿Entendido? Ya si estuviera abierto este recipiente. Ahora vamos a imaginarnos de que está cerrado el recipiente y el líquido está pasando al estado gaseoso. ¿Cómo ese gas ejerce presión sobre ese recipiente? Ustedes saben que el movimiento de las moléculas de un gas están en estado aleatorio o desordenado, ¿no? Y los continuos choques contra las paredes del recipiente suman la presión, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa es presión de un gas? Viene a ser los constantes choques contra las paredes del recipiente. Eso es presión, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a tomar, estamos saliendo 9:42, vamos a tomar 10 minutos de nuestro receso y volvemos. Miren, aquí tienen la suma de todas las fuerzas, o sea, puede haber fuerzas parciales aquí, ¿ya? Lo sumas porque todos son, dice, perpendiculares a esta área determinada. Entonces, hemos sacado una sola fuerza que viene a ser 400 newton, 450 newton por metro cuadrado. El área de la superficie donde se está aplicando esa fuerza es de 0,7 metros cuadrados. Nos piden determinar la fuerza. Entonces, para determinar la fuerza, aplicas esta fórmula. ¿Ya? La fuerza, ¿qué cosa viene a hacer? De aquí despejas fuerza, presión sobre área. ¿Ya? Entonces ahí tienes la presión, es esta presión, y el área es esta, jóvenes. ¿Entendido? No te olvides, mira, la unidad de presión es Newton por metro cuadrado, que viene a ser Pascal. ¿Ya? Está dado en unidades de Pascal, la presión, ¿ya? O simplemente Newton por metro cuadrado. Entonces aquí reemplazas el valor. Mira, la presión es igual a 400 newton por metro cuadrado, multiplicado por el área, te dice, ¿no? Área es 0,7 metros cuadrados. Y te das cuenta, mira, que metro cuadrado con metro cuadrado ya se simplifica, ¿no? Y te queda en newton, ¿ve? Y la unidad de fuerza es newton, por favor. O sea, kilogramo, metro cuadrado por segundo cuadrado, newton. Ya, ahí está. 315 newton. Listo, jóvenes. Vamos a ver ahora la presión hidrostática. ¿Qué cosa es presión hidrostática? Aquí tienes un recipiente con un líquido, ¿ya? Ese líquido puede ser agua, puede ser aceite, alcohol o cualquier otro líquido. Ahí introduces un objeto. ¿Estás viendo? Ahí está el objeto de color rojo que está a cierta profundidad del agua, una profundidad H, ¿ya? Vamos a decirle una altura H de la columna de este líquido sobre el objeto. Ojo, está soportando un peso, miren, de esta columna, ¿no? Que está encima de ese líquido, ¿ya? Y el área es esta nada más, el área del círculo, ¿no?
Nada más. Ya, listo, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa es presión hidrostática? Es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido dentro de él. Ahí está, mira. Es la presión, dice, la presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido dentro de él. Aquí está el cuerpo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a partir de la definición de presión. ¿A qué era igual presión? Bueno, vamos a leer esta parte, ¿ya? Esta presión se origina debido al peso del líquido que actúa sobre el área o superficie del cuerpo, dice. Listo, eso hemos visto ya. Mira, vamos a partir de la definición de presión. Presión es fuerza sobre área. Pero no te olvides que el peso también es una fuerza. Ojo, el peso también es una fuerza, jóvenes. ¿Ya? Entonces, lo reemplazo aquí. Cambio de fuerza, pongo el peso, jóvenes, este peso, ¿ya? Sobre área. Pero el peso, ¿a qué es igual? Es igual a la masa, dice, sobre la aceleración de la gravedad. Ahí está, la masa por aceleración de la gravedad sobre área. ¿Ya? A esto, en forma, mira, como un artificio, lo multiplico y lo divido entre h. O sea, esta profundidad, entre esta profundidad. ¿Ya? ¿Para qué? Porque al agregarle esto no estoy alterando mi definición de depresión. No estoy alterando, jóvenes. Es un artificio nada más. ¿Por qué? Porque encuentro acá área por altura es volumen. ¿Sí o no? Área por altura es volumen. Lo que les explicaba. No, esta cantidad agrego porque es 1. Lo que está escrito de color rojo es 1. ¿Ya? Y el 1 es el neutro multiplicativo. No le afecta en nada, jóvenes. ¿Ya? Pero miren el denominador, área por altura, esta área que está aquí, esta área por esta altura viene a ser el volumen. ¿Ve? Masa, aceleración de la gravedad por altura, o sea, esta profundidad que está aquí, ¿ve? Esta, por volumen. Luego, aquí observas algo, mira, ¿ve? Masa sobre volumen. ¿Qué cosa es masa sobre volumen? Masa sobre volumen es densidad, pues, jóvenes. Entonces tú tienes densidad, aceleración de la gravedad por altura. Ya tienes, joven. La densidad será pues de este líquido, joven. Estamos calculando la presión que está ejerciendo este líquido sobre el objeto. Entonces la densidad es de este líquido. ¿Ya? Aceleración de la gravedad ya es una constante, ¿no? Es una constante. Y la profundidad a la que se encuentra el objeto, joven. Sabes también que la densidad por aceleración de la gravedad viene a ser el peso específico. En este caso de este líquido. ¿Ya? El peso específico por esta altura, jóvenes, esta columna de líquido que está aquí, que está sobre encima del objeto. Entonces ya también hallaste la presión en función al peso específico por su altura. Ahora, tú puedes ya describir esta relación, la que hemos hallado. El peso específico, o sea, esta, jóvenes, la densidad, va a depender de quién, del líquido. Si es agua, será una cantidad distinta a si es aceite, ¿no? O si es alcohol. Pero en líneas generales va a depender de qué. Va a depender solamente de la altura, jóvenes. ¿Ve? Va a depender de la altura. O de la profundidad hacia dónde está, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la presión de un líquido, o sea, la presión hidrostática es el peso específico por la altura. Y el peso específico de ese líquido, ya tú sabes que es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Dependiendo de los datos que te dan. ¿Ya? Ahora, aquí, la fórmula deducida nos indica, esta fórmula que está aquí, o aquí, jóvenes, miren, aquí, nos indica que la presión de un líquido no depende de la forma del recipiente que lo contiene. Solo depende de la profundidad, esta, jóvenes, ¿ya? O altura del líquido, dice, esta. Y la naturaleza de este. En la naturaleza se refiere, pues, ¿no? Si es agua, si es alcohol, si es aceite, u otro líquido, jóvenes. Nada más, ¿ya? En eso va a variar su densidad, ¿ya? O su peso específico, jóvenes. Nada más. Ya demostraste la presión hidrostática. Principio de vasos comunicantes. No sé si alguna vez ustedes han observado a un albañil que quiere
construir paredes al mismo nivel, ¿no? Que tengan la misma altura. Entonces, para lograr la misma altura de la pared, ¿qué cosa utiliza? Utiliza una manguera. En la manguera utiliza o introduce, ¿no? Una cierta cantidad de agua y utiliza los extremos. Entonces, un extremo lo coloca a cierta altura, el nivel del agua, y eso le va a mandar en el otro extremo la misma altura, jóvenes. Ya está a la misma altura. Es lo mismo esto, jóvenes. ¿Ya? Solo que acá todos estos tubos están comunicados, ¿ve? Están comunicados, todos. No importa la forma que tengan, ¿ve? Mira, ¿ve? Ni la posición, ¿ve? Esta está en forma diagonal, ¿ve? Esto está curviado, ¿ve? Esto es esférico. No importa la forma que tengan. Siempre que tú introduzcas un líquido, van a llegar a tener la misma altura. ¿Ve? Lo mismo que la manguera del albañil. Similar, jóvenes. ¿Ya? Entonces observen aquí. Todos están al mismo nivel. Voy a tener un punto A, punto B, punto C, D y E. ¿Ve? Aquí está. Ahí puede estar un objeto, ¿no? En esos puntos puede estar un objeto. ¿Qué va a suceder en esos puntos, jóvenes? En esos puntos va a suceder lo siguiente. Ojo, ¿ah? Si en el punto A está un objeto, ese objeto va a soportar dos presiones. Primero, la presión de la altura, jóvenes, de esta altura, de la columna de agua que está sobre encima del objeto. Más la presión atmosférica. También el peso del aire, jóvenes. ¿Ya? Entonces ahí tienes, mire, ahí tienes presión atmosférica, te dice. O sea, cuando se refiere a presión atmosférica, se refiere al peso del aire. Y también el peso del líquido, de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los puntos A, B, C, D y E, están soportando la misma presión. No importa, jóvenes, la forma que tengan. No importa. ¿Ya? Es indistinto a eso. Pero están soportando en los puntos A, B, C, D y E la misma presión. ¿Ya? Es una altura. De la figura, como A, B, C, D y E son puntos que pertenecen al mismo líquido, ¿ves? Sí, es el mismo líquido, y están al mismo nivel, o sea, la misma altura, soportarán, dice, igual presión. Están soportando la misma presión, lo que les habíamos mencionado ya, pues, ¿no? Entonces, miren acá, presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C, presión igual en D, y en E, dice, es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido, multiplicado por esta altura, ahí está, el líquido, te dije la presión del líquido, más la presión atmosférica, en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, acá tienes ya otro conocimiento ya. Presión atmosférica. Ahora vamos a definir qué cosa es presión atmosférica. Miren, imaginemos que acá está un personaje que está en el Callao y otro personaje está aquí en Huancayo. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Quién de los dos personajes soporta más presión? ¿El que está en Huancayo, aquí a cierta altura, o el que está en el Callao, a nivel del mar? ¿Cuál de los dos soporta más presión? Y es obvio, jóvenes, estás viendo acá el gráfico, este personaje que está en el Callao está soportando una columna mayor de aire. ¿Ve? Imagínate que este sea el límite de la atmósfera, acá, ¿ya? Entonces, la columna de aire que está soportando sobre su cabeza, el personaje que está en el Callao, es mayor, ¿ve? Del que está en Huancayo. ¿Ya? El que está en Huancayo, mira, soporta menos, ¿ve? Menos la columna sobre su cabeza, ¿ve? De aire. Entonces, ¿quién soporta más presión? El que está en el Callao, por favor. Entonces va subiendo y estás a cierta altura, va disminuyendo la presión. Por eso te menciona acá, ¿ve? A mayor altura, menor presión. Este soporta menor presión. A menor altura, esto está al nivel del mar, mayor es la presión. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos sacando qué cosa es presión atmosférica. Ahora, se puede calcular, jóvenes, la masa de todo este aire, o sea, el peso, ¿no? De todo el aire que está sobre la cabeza del personaje que está en el Callao o el que está en Huancayo, sí se puede hallar. ¿Cómo se puede hallar? Mira, este experimento es de Torricelli. Torricelli, en un recipiente, mira, ancho, amplio, lo echó de una sustancia llamada mercurio, ¿ya? Y un tubo
Acá otro recipiente tubular, aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. También lo echó mercurio totalmente y luego lo invirtió. ¿Ya? Una parte es cerrado y la otra parte es abierta. ¿Ve? Entonces, ¿qué cosa ha hecho? Lo ha invertido y lo ha introducido en el recipiente más ancho. Pero ha observado que se ha reducido, joven. Ha bajado ese líquido, ¿no? Porque el mercurio, no te olvides, es un metal, pero está en estado líquido. ¿Ya? Bajó una distancia, jóvenes, aquí. Pero al final él lo midió del nivel, mira, del recipiente más ancho, midió hasta el nivel máximo acá de la altura que ha alcanzado el mercurio y le salió 760 milímetros de mercurio. El peso de esta cantidad de mercurio, miren, esta cantidad de mercurio que está en el recipiente tubular, es la misma al peso que está aquí, jóvenes, del personaje que está en el Callao. Porque este lo hizo también allá al costado, dice, de la torre inclinada de Pisa, ahí al nivel del mar lo hizo este experimento. ¿Ya? Observa ahora aquí, mira este tercer gráfico, observa. Aquí ya estamos subiendo a una montaña, ¿no? Ojo, esta viene a ser la presión, mira, ojo, esta es la presión, eje de las presiones, y este va a ser el eje de las alturas. Entonces, observa aquí. Mira el punto A, este punto A, y el punto B. Entonces, ¿quién tiene más altura? El personaje, el punto A, pues, ¿no? En el punto A es más alto, joven. ¿Estás viendo? Más alto. ¿Y cómo es la presión? La presión es aquí, ¿ve? Es menor. ¿Te das cuenta? Mira, hasta aquí nada más llega la presión, ¿ve? La altura es hasta aquí, ¿ya? Ahora, en el punto B está a una altura menor, mire, está a una altura menor con respecto a A, pero la presión es mayor, ¿ve? ¿Ya? Eso es lo que te he tratado de explicar aquí, Jones, pero acá ya estadísticamente te estoy explicando. ¿Ya? Vamos a ver, para entenderlo de otra manera, Jones. Mírenme. Imagínate que esta línea sea el límite de la atmósfera, ¿ya? Aquí ya es el espacio exterior, el espacio vacío, ya, Jones. A partir de la línea recién nace el aire. Pero no se olviden, jóvenes, una cosa, esto es teoría. La atmósfera no termina abruptamente, joven. Ya, cuando tú estás acá en Lima, respiras dentro de lo normal. Pero si por primera vez estás yendo de Paticlio, te estás yendo para Huancayo, la respiración te resulta dificultoso. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido a que a más altura ya el aire está enrarecido, o sea, hay menor cantidad de aire. Entonces dificulta respirar, jóvenes. Entonces esto es algo teórico. Entonces te estoy diciendo, esta línea va a ser el límite de la atmósfera. Esta parte que estoy apuntando aquí con este puntero viene a ser el espacio exterior. ¿Ya? Acá ya no hay atmósfera, ya no hay aire. Aquí nace el aire. ¿Ya? Entonces, miren, a eso se le dice, a esta línea, cuando ya no hay aire, cero absoluto. ¿Ya? Aquí, esta otra segunda línea viene a ser la superficie de la Tierra. ¿Ya? O sea, en otras palabras, al nivel del mar. ¿Ya? No, no vamos a hablar pues de una altura, ¿no? Sino el nivel del mar estamos hablando, jóvenes. ¿Ya? Entonces aquí, miren, a partir del cero absoluto, el límite exterior, el límite de la atmósfera, hasta el nivel del mar, bien, se llama presión atmosférica. Y esta presión atmosférica ya está calculada, pues, ¿no? Torricelli lo ha calculado. Viene a ser, ¿qué cosa? Una atmósfera. O también puedes llamarle por su equivalente 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esta es la presión atmosférica a nivel del mar. Todo personaje que está al nivel del mar soporta esta presión de una atmósfera, jóvenes. Se le conoce como presión atmosférica. ¿Ya? Esta presión atmosférica se mide con el barómetro. Por eso se le dice también presión barométrica. ¿Entendido? Ahora mira la presión relativa. Esta línea va a ser la presión relativa. Imagínate un buzo, ya, un buzo que está sumergido en el mar. ¿Entendido? Entonces vamos a medir la presión de ese buzo. ¿Qué presión está soportando ese buzo? Entonces a esa presión se le llama presión relativa. Esta presión relativa toma como base la presión atmosférica.
Ya te he dicho que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Esa presión atmosférica, la presión relativa lo toma como cero. Eso es su cero, jóvenes. Si esto es cero, todo lo que mide, o sea, lo que es superior a la presión atmosférica será pues positivo, como una recta numérica, ¿no? Será positivo. Pero si toma presiones menores a la atmosférica, será negativo, pues, jóvenes. ¿Ya? La presión relativa, jóvenes, también se mide con el manómetro, por eso se le dice presión manométrica. Ahora, imagínate, te hice ver Huancayo. En Huancayo la presión es menor a la atmosférica, ¿sí o no? Menor a la atmosférica, por lo tanto debe ser negativo, ¿ya? Negativo. Entonces, a eso se mide, se le dice presión de vacío, cuando sale negativo, jóvenes. Y hay instrumentos para medir la presión de vacío, que se llama el vacuómetro, cuando sale solamente presiones negativas. ¿Ya? Eso también es presión relativa, por lo que si es relativa también es presión manométrica, por favor, que se mide con el manómetro. ¿Ya? Ahora mira esta línea, mira esta línea. Esta viene a ser la presión absoluta. ¿Qué cosa es la presión absoluta? De manera práctica, ¿no? Mira, esta línea color morado, esta flecha de color morado, es la suma de esta flecha roja más la flecha verde, si tú te estás dando cuenta. En otras palabras, la presión absoluta viene a ser la presión atmosférica más la presión relativa, joven. ¿Ya? Ahí está. Esa relación está aquí, ¿ve? Presión absoluta, esta presión es igual a la presión relativa, esta, de color verde, más la atmosférica. ¿Ya? Y si tú estás en Huancayo, miren, estás en Huancayo, ¿cuál será la presión atmosférica? La presión relativa será pues negativo, ¿no? Entonces le va a restar a esto, por favor. Porque la presión en Huancayo es menor a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entenderlo acá, a ver, con esta pequeña conclusión de este gráfico que te he mostrado. La presión atmosférica es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. ¿Entendido, jóvenes? Lo que te había mencionado, así en forma teórica, ¿no? El límite de la atmósfera, ahí donde nace la atmósfera, el aire, jóvenes, a partir del espacio exterior, hasta el nivel del mar. Ese viene a ser la presión atmosférica. Peso de la atmósfera, o sea, peso del aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Con qué se mide? Se mide con el barómetro. Presión relativa o manométrica. Toma como base la presión atmosférica, o sea, como base, como cero, toma a la presión atmosférica, jóvenes, ¿ya? Se mide con el barómetro. Vacuómetro si solo mide valores negativos, ¿ya? Es otro instrumento, joven, que te va a medir valores negativos. Y la presión absoluta, ¿qué cosa es la presión absoluta? Toma como base el cero absoluto, o sea, el límite de la atmósfera, ¿no? Se utiliza para realizar cálculos teóricos. ¿Qué cosa es la presión absoluta? Es la presión relativa manométrica más la presión atmosférica. Lo hemos visto en el gráfico, jóvenes. ¿Ya? Vamos a entenderlo aún más todavía. Mira, ve. Ahí está. Ahí está el nivel del mar, miren, esta línea. Acá está un buzo, observen el buzo. Está a cierta profundidad del mar. Esta viene a ser lo que te mencionaba, miren, el límite de la atmósfera. Teóricamente me refiero. La atmósfera no termina abruptamente, jóvenes, por si acaso. Se va enrareciendo gradualmente, va ascendiendo, va subiendo, el aire va enrareciéndose, jóvenes. ¿Ya? Este es el límite de la atmósfera. Y aquí tienes, mira, el nivel del mar. Ahí está el nivel del mar. Aquí está. A toda esta altura, a toda esta columna de aire, todo este aire que está sobre encima de un personaje, de alguien o de un objeto, está soportando una presión atmosférica, joven. Todo está acá, el peso del aire es presión atmosférica. Aquí ya sabes cuánto es la presión a este nivel. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y más adelante te daré los equivalentes, jóvenes. Aquí está la presión que está soportando el buzo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Es superior o es inferior? Es superior a la atmosférica. Acá es superior, jóvenes. Porque hasta aquí es una atmósfera. De aquí hacia las profundidades del mar, donde está este buzo, es mayor. Por lo tanto, es positivo esa presión relativa. Esta es la presión relativa, ¿ve? Positiva, ¿ve? ¿Te das cuenta? Este buzo, ¿qué cosa está soportando? Está soportando la presión del aire
y está soportando la presión del agua de mar. ¿Ve? ¿Ya? Entonces acá ya sacas que tu presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Ya? Ahora, si yo me encuentro acá, en Huancayo, acá está a cierta altura, ¿ya? Esta presión acá en Huancayo es menor al nivel del mar. Es menor, porque la columna de aire que está encima es menor. Por lo tanto, esto será negativo, pues, jóvenes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, a eso me refería en los gráficos anteriores que te hice ver. Vamos a ver dos últimos gráficos, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver dos últimos gráficos. Aquí está a 0 metros sobre el nivel del mar. Ya estás ascendiendo. Esta es la geografía de nuestro país, jóvenes. Ya es accidentado, sí, jóvenes. Callao. Acá está, debe haber un personaje. Acá está a una altura de Huancayo. Y no te olvides que Huancayo está a cierta altura. Esa altura es H, jóvenes. Acá está el personaje en Huancayo. Está soportando una presión. Miren, si alguien estuviera acá en el Callao, está soportando toda esta distancia, jóvenes, de aire, esta columna de aire, que viene a ser una altura H1 para el que está en el Callao. ¿Ya? Aquí está soportando, miren, una presión 1 en este punto, jóvenes, a nivel del mar. ¿Ya? A eso se le llama presión atmosférica. Presión atmosférica. Que es una atmósfera, jóvenes. Por si acá ya está medido eso ya. Y este personaje que está en Huancayo está soportando todo el peso de este aire, de color rojo acá que he puesto. Acá estará, este personaje estará a una altura 2, pues, ¿ya? A una altura 2. También es atmosférica, porque se trata del aire. ¿Ya? Este personaje está soportando esa presión 2 por esta columna de aire, jóvenes, color rojo. ¿Ya? Se dice presión atmosférica local, porque vamos a hallar en Huancayo. Está a cierta altura, jóvenes. También se le dice presión barométrica porque se mide con el barómetro. ¿Ya? Y esta se puede calcular mediante un manómetro, jóvenes, la presión manométrica. Lo que decíamos, la presión relativa, ¿no? ¿Ya? Ahora ya no es positiva, pues, sino es negativo, porque la presión es menor a una atmósfera. Hasta acá es una atmósfera, pero hasta aquí es menos de una atmósfera, jóvenes. Entonces, miren, aquí, hasta Huancayo, se mide la presión manométrica, que viene a ser la densidad de ¿quién? Del aire. Hasta acá está el aire, jóvenes, por aceleración de la gravedad por altura. Ya, ahí está la presión manométrica. ¿Cómo lo vas a calcular? Esto lo hemos demostrado, jóvenes. No se olviden que el aire también actúa como si fuese un fluido, o sea, como un líquido. Hemos sacado nosotros esta fórmula para la presión hidrostática, ¿no? Pero el aire también se comporta como tal, joven. Nosotros estamos sumergidos dentro del aire. ¿Ya entendido? Ya sobre nuestro encima está el aire, jóvenes. Ya esto también lo hemos definido, que la presión manométrica es el peso específico por altura. Esto es equivalente a esto, jóvenes, ¿ya? Ahí está el buzo. Ese buzo está también, mira, está soportando una altura de agua, jóvenes. Altura 3, que viene a ser la presión manométrica, ¿ve? ¿Ya? Presión manométrica, también densidad por la aceleración de la gravedad por altura. Pero esta densidad ya es distinta a esto, jóvenes. Esta es densidad del agua, del aire, y esta es densidad del agua de mar. ¿Ya? Densidad de agua de mar. Es distinto, jóvenes. Entonces aquí podemos sacar que la presión atmosférica, o sea, esta, jóvenes, ¿ah? Presión atmosférica, miren, esta presión atmosférica es igual a la presión barométrica, a esta de color rojo, ¿ve? Presión barométrica, más la presión manométrica, más esta, jóvenes. Y es obvio, ¿no? Mira, la línea de color azul aquí es igual a la línea de color rojo más la línea de color negro, jóvenes. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para entenderlo mejor, jóvenes, presión atmosférica, es que es todo esta, más la presión barométrica, más la presión manométrica, ¿ya? Mira, la presión relativa aquí es negativo, porque es menor a una atmósfera. Y es positivo, porque acá el buzo está soportando mayor a la presión atmosférica, joven. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo vas a calcular ahora la presión local? La presión local, o sea, en Huancayo, vas a calcular la presión atmosférica, o sea, todo está menos la presión manométrica, menos esta, joven. O sea, en otras palabras, ¿cómo quiero hallar yo la presión local? O sea, la línea color roja. Voy a hallar toda esta línea menos esta línea, pues, jóvenes. O sea, presión atmosférica, ahí está, presión atmosférica, menos la presión manométrica. ¿Ya? Y ahí tienes. ¿Cómo vas a hallar la presión en Huancayo? Listo. Y por último, jóvenes, ya para terminar,
¿Cómo calculamos la presión en la ciudad de Huancayo? Esto ya te he mostrado, jóvenes. Ya vamos a acelerar un poquito acá. Listo, esto lo hemos explicado, jóvenes. Listo, ¿ya? Mírenme. ¿Cómo voy a calcular la presión en la ciudad de Huancayo? Aquí quiero esta presión, jóvenes. Tengo dos personajes. Uno está en el Callao, el otro está en Huancayo. El que está en el Callao está soportando una presión 1, el que está en Huancayo una presión 2. Entonces dices, ve, a partir de eso. Presión 1, ¿ah? Esta, jóvenes. Es igual a la densidad del aire, por aceleración de la gravedad, por altura 1. Ahí está, altura 1. Esa es la presión 1, jóvenes. Y la presión 2, lo que soporta el personaje que está en Huancayo, será pues también la densidad del aire, porque esto también está aire, jóvenes. Aceleración de la gravedad por altura 2. Ahora, a partir de estas dos relaciones, hago lo siguiente. Presión 1 menos presión 2. Esta menos esta. También sus equivalentes, pues, ¿no? Entonces, presión 1 menos presión 2 será igual. Y saca lo común acá, factoriza lo común. ¿Cuál es? Densidad por aceleración de la gravedad. Ahí está, densidad por aceleración de la gravedad. Y factorizado te da altura 1 menos altura 2. Ya tienes este valor. Ahora mira, a partir de esto haces lo siguiente. Presión 1 menos presión 2, ahí está, es igual a la densidad del aire por la aceleración de la gravedad y H1 menos H2. ¿Qué cosa es? H1, el azul, menos el rojo, te da el negro, por favor. ¿Ya? ¿Quién es? H. Por eso colocas H acá. Entonces, esta es la densidad. Esta será la presión que está soportando Huancayo. Mira, todavía, joven. Mira, ve, la presión 2 es la de Huancayo. Ojo, no te olvides. De aquí, ya despejas presión 2. Ya, estás despejando, joven. Ahí está. Despejas presión 2. Va a ser igual a la presión 1, a toda esta presión, que ya conoce su valor, es una atmósfera, menos densidad del aire por la aceleración de la gravedad por altura. Ya hallaste, jóvenes, la presión local en Huancayo. Puede ser otro lugar, ¿no? Otra altura. Tienes que saber qué cosa, solamente el valor de H nada más, la altura nada más. Porque densidad te van a dar, pues, joven, como dato. ¿Ya? La densidad del aire en este caso. ¿Ya? Aceleración de gravedad es una constante, jóvenes. Listo. ¿Y cómo calculamos la presión de un buzo a cierta profundidad en el mar? Este buzo está ahí. Mira, está a una altura 3. Ahí está soportando una presión 3, jóvenes. Eso se llama también presión manométrica, ¿ya? Acá la presión manométrica es la densidad del agua, de mar, por si acaso. Esto te lo voy a indicar acá, jóvenes. Miren. Observen. Presión 1. Ya sabes, la presión 1, jóvenes, viene a ser la densidad del aire. Acá lo estoy colocando. Densidad del aire por aceleración de la gravedad por altura 1. Esa es la presión 1 aquí, jóvenes. ¿Ya? Y la presión que soporta el buzo, ¿a qué será igual? A la densidad del agua de mar, miren, densidad del agua de mar por aceleración de la gravedad por altura 3. Esta altura 3, jóvenes. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la presión que soporta el buzo? La suma. Ahora ya no es la diferencia, ahora es la suma de ambos. Soporta el aire y también soporta el agua, joven. ¿Ve? Presión del buzo será presión 1 más presión 3. Y a partir de eso, miren, ya tú calculas, ¿no? Presión del buzo será igual, pues presión 1, que conocemos, más la presión 3, que viene a ser densidad del agua de mar por la aceleración de la gravedad por altura 3. Ya, listo, y a partir de esta relación ya tú puedes calcular. Pero te doy acá más desarrollado. Presión del buzo será la aceleración de la gravedad, porque en ambos la aceleración de la gravedad es lo mismo. ¿Ya? Multiplicado por la suma de la densidad del aire por la altura 1 más la densidad del agua de mar por la altura 3. Y listo, jóvenes. Acá ya está ya más masticado todavía. ¿Ya? Recuerda esto, la densidad del agua de mar es 1,04 gramos por centímetro cúbico. Agua de mar, agua salada. Y la presión del aire es 1,23, redondeado 1,3 gramos por litro. Mira la diferencia de las unidades. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, jóvenes, hasta aquí he tratado de explicarles lo que es los tres temas, ¿no? Densidad, temperatura y presión. Jóvenes, esta semana no te voy a dar tarea, solamente dedícate a revisar las diapositivas, el video que te voy a mandar, revísalo, jóvenes, ¿ya? A la próxima semana estamos desarrollando ejercicios relacionados a estos temas. Jóvenes, ha sido un gusto, muy buenos días.